La flor roja nos alumbrará. Campamento Volante, el podcast de la Flor Roja. Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestro primer podcast de Campamento Volante. Bienvenida, Sara. Una breve introducción y luego ya pues te presentas tú. Que bueno, Sara y yo nos conocemos desde que yo tengo 8 años. Hemos compartido unos cuantos años como educandos, en concreto 11, y luego más adelante en el CRAL, pues también hemos compartido unos cuantos años y los últimos años como animadores de la unidad de rutas en nuestro grupo Scout. Entonces, la primera pregunta que vamos a lanzar es ¿quién es Sara a nivel Scout? Pues nada, yo soy Sara, pues soy de una familia scout de toda la vida. Mis padres son scout, mis hermanas son scout y luego a partir de ahí pues mis tías, mis tíos y bueno, pues toda la familia luego hacia abajo también, ¿no? Sobrinas, primas, etcétera, pues también. Y nada, para nosotros es verdad que, bueno, mi marido también, claro, Jesús, y siempre hemos estado en el mundo scout. Yo me acuerdo mucho que la gente cuando venía a mi casa preguntaba por qué había flores de lis, ¿no? O cuántas había dentro de mi casa, y es una cosa que yo nunca me he planteado, ¿no? Que es algo que siempre ha estado como dentro de nuestro día a día, y pues llevamos siendo scouts desde que éramos muy pequeñas, porque mis padres eran coordinadores del grupo Scout Montpellier y nos llevaban de campamento cuando éramos pequeñas, y luego ya pues hicimos nuestra propia etapa. Y hasta ahora que soy madre de niños scout. Entonces, bueno, pues es algo que ha estado ahí como intrínseco toda la vida. Siempre presente, ¿no? Vale, pues bueno, pues un poco con este podcast lo que vamos a tocar pues son como un poco cómo el escultismo nos ha construido como personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues para ello vamos a hacer así como algunas dinámicas y algunas preguntas, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar con la primera etapa. Preparando el macuto. Una de las cosas que es más llamativas para mí es que tú, antes de ser scout, ya ibas a campamentos, ¿no? Entonces, no sé si sería fácil de explicar que, siendo toda tu familia scout, ¿cómo crees que hubiese sido para ti una infancia sin los scouts? O sea, ¿cómo crees que si hubieses hecho alguna otra actividad, si hubieses ido a campamentos, así imaginándote un poco, cómo crees que podría haber sido si no hubiese estado en tu vida el escultismo? Pues es difícil de imaginar porque eso, como he dicho antes, al final es algo que ha estado metido toda la vida. Nosotros en realidad, yo siempre he hecho otras actividades extraescolares, he hecho deportes, iba a grupos de la parroquia, o sea que al final no era nuestra única actividad, ¿no? Siempre hemos estado metidas también en otras actividades. Creo que sí que igualmente habría ido a otro tipo de campamentos, a lo mejor por eso, por la relación con la parroquia, en nuestro caso, en la familia, o en general a mis padres siempre les ha gustado pues salir al monte o llevarnos, pues eso, a pueblos y demás. Entonces creo que si no, pues en algún grupo o asociación de tiempo libre habríamos terminado. Vamos, me imagino, porque claro, dando por hecho que ellos también han sido scouts toda la vida, entonces, bueno, supongo que algo así habría sido. Sí, es una pregunta que no es fácil, la verdad. Y luego, en relación a crecer con una familia tan scout, por así decirlo, ¿qué recuerdos tienes tú de, siendo pequeña, de que te dijeran en el colegio o en la familia, en otros espacios que no fueran scout? ¿Cómo se veía desde fuera, ya no antes, sino ahora? ¿Cómo crees que es así un poco la visión que se tiene sobre los scouts? A ver, yo creo que cuando yo era niña, pues a mi alrededor tenía muchas amigas del cole que también lo eran, que iban a scout conmigo, entonces eso era como facilitador también, pero todas las que no lo eran, pues era un poco como, joder, pues cuánto tiempo dedicáis a eso, ¿no? Pues siempre estáis hablando de eso, ¿no? Como un poco así monotema, pero claro, para mí era muy difícil porque al final, pues eso, si no lo tenía en casa, lo tenía en el cole, o bueno, pues eso, como que siempre ha estado metido y al final formaba parte del día a día. Cuando éramos pequeñas, pues esto que digo, de que en mi casa siempre ha habido simbología scout y a lo mejor era algo que la gente que venía pues no entendía muy bien por qué, y nosotras siempre lo hemos vivido como algo natural. O yo qué sé, pues anécdotas a lo mejor de cuando éramos pequeñas,
que mi madre cuenta y mi padre, ¿no? Pues que al final no eran a lo mejor las experiencias habituales que tenían los niños y las niñas de nuestra edad, ¿no? Pues eso de ir de campamento siendo muy, muy pequeñas o de llevarnos en coche, pues en campamentos volante de coche escoba porque mi madre iba a ayudar a las marchas y nos llevaba ahí en el coche, ¿no? O sea, como cosas que a lo mejor no eran las habituales, pero bueno, se vivían como una aventura así chula, ¿no? Yo creo que luego a nivel familiar a veces es difícil, ¿no? O sea, que cuando dedicas también mucho tiempo, pues yo qué sé, que mis padres eran muy jóvenes, nosotras muy pequeñas y nos llevaban ahí a todo monte y no estoy segura de que todo el mundo lo viera bien, ¿no? De, oye, igual, no sé, ¿Cuál dirías que es tu primer campamento? Así de, que no que recordaras, pero que te contaran de, ¿estuviste en el campamento con...? No lo sé, pero yo he visto fotos de mi hermana mayor con 5 meses ¿Sí? en un campamento, ¿no? Ostras. Mi madre con mi hermana en brazos y Sí. mi padre por ahí de campamento. Entonces me imagino pues que algo parecido. Es verdad que cuantas más éramos, pues igual más difícil era llevarnos a todas, Seguro. pero sí, yo recuerdo de muy pequeña de levantarme en una tienda de campaña y subirme a los pioneros y a los rutas y ser súper, súper pequeña, ¿no? O sea que sí, lo recuerdo como muy de, pues de los veranos, ¿no? De como nuestro plan así habitual, El planazo no sé. del Sí, verano, sí, ¿no? sí, pues eso, al final estabas con niños y niñas más mayores que tú, pero pues así muy mimadas también porque al final éramos como parte así de la familia Scout, entonces bueno, no sé, como que era, yo lo recuerdo bien, la verdad. Qué bueno. Lo recuerdo Y mucho. luego, bueno, pues unos años más adelante ya entraste de manera oficial al grupo, que por aquel entonces no había castoras, seguro, si hubiese habido, que hubiese entrado en castores, Sí, entraste en Lobatos. sí. Entonces, haciendo un poco así como el recorrido, ¿cómo recuerdas así tus etapas de Lobatos Ranger? ¿Irías esas etapas? ¿Qué recuerdos te vienen así a la cabeza, así ahora pensando, echando un poco la vista atrás? Nos ponemos en marcha. Así a nivel emocional, Sí. yo recuerdo que para mí Scout era un sitio donde poder ser yo sin filtro, ¿no? Yo en general no era una chica especialmente extrovertida, pero al final, al haber crecido desde el principio en ese entorno, era un sitio en el que yo me sentía muy, muy a gusto. Y un sitio en el que incluso podía, eso, pues yo qué sé, liderar o estar, cuando me refiero cuando era eso, Lobata Ranger Rosa, como pertenecer a un grupo de una forma muy igualitaria o incluso tirar del grupo por tener experiencias previas en el que sentirme como muy a gusto. Entonces recuerdo como mucha alegría en ese sentido, ¿no? De poder sentirte tú sin pensar que nadie te va a juzgar o que no digo que no ocurra, ¿no? Pero como que yo recuerdo esa etapa muy de bienestar, ¿no? Así como... Y en Ranger también, yo la etapa de Ranger la recuerdo como muy reveladora porque, joder, creo que, bueno, que depende mucho del canal que tengas, ¿no? Pero que Sí. al final en Scout es un espacio donde tú poder desarrollarte en cosas que no te dan otros lugares, ¿no? O sea, que en el colegio, cosas que en el colegio no te enseñan o que la familia no te enseña y pues eso, hablar de temas que a lo mejor, pues no sé, pues yo qué sé, relacionados a lo mejor con la espiritualidad, con la sexualidad, no sé, con un montón de cosas que a lo mejor no eran tan fáciles de hablar en otros entornos y Sí, que de en repente, el pues día a día. claro, con 12, 10 años, poder tener la oportunidad de empezar a explorar ese tipo de cosas, me parece una oportunidad brutal y la recuerdo como de mucha, pues como de mucha apertura y de mucha revelación, ¿no? De mucho, no sé, conocimiento nuevo y tener así, yo qué sé, recuerdo también como de temas de actualidad, ¿no? Como que nos gustaba estar ahí como muy activas a pesar de que éramos muy pequeñas. Sí, Mm. sí, 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 sí. Mm. Y luego, un poquito más tarde, pues entraste en Pioneros, ¿no? Mm. ¿Cómo recuerdas un poco la etapa de Pioneros? Que ya es una etapa, pues, como tú decías, que ya vas siendo más consciente de las cosas, que ya tienes un enfoque un poco más distinto, ¿no? Ya empiezas a ser una mujer, vas dejando atrás la niñez. ¿Qué recuerdos tienes de tu etapa en Pioneros? Estaba pensando y creo que así como que a nivel personal me cuesta un poco, porque creo que es Sí. verdad que nosotras siempre hemos sido como un grupo, o sea, como un bloque, ¿no? Y no solo las chicas, sino pues con todos los que estabais allí también, ¿no? Y recuerdo como ser
guerreros pero en el sentido de queremos hacer cosas, queremos que las cosas salgan, pues vamos a montar una actividad para los lobatos, vamos a hacer, yo qué sé, esto con las rutas, queremos ayudar en los servicios a tal, ¿no? O sea, como que nos recuerdo súper activas en eso y la verdad es que, pues eso, creo que a lo mejor a partir de ahí también, luego a lo mejor he podido estar más metida en otros movimientos, pero creo que sobre todo relacionados con eso, ¿no? Con bueno, tenemos algo que decir en este mundo y ya tenemos una edad como para poder decir algo, ¿no? Y recuerdo mucho eso. Recuerdo mucho también el Camino de Santiago, como, yo qué sé, pues una actividad ahí potente que hacer como pioneras, ¿no? Con 15, 16 años y yo qué sé, pues sacar el dinero para eso, irnos allí, llegar a Santiago, ¿no? Hacer la promesa de Scout, yo como lo recuerdo también, como que pioneros me lleva mucho a esa Semana Santa ahí hace ya un montón. Sí, yo Pues coincido totalmente 20, en el 20 tema años. de decir, es que no queremos esto, queremos hacer otra cosa que es lo que nos motiva, ¿no? De tirar para adelante y yo creo que eso fue un aprendizaje que, vamos, en pioneros muy bestia. Y luego ya un poquito más mayores, pues llega la última etapa como educando en los Scouts, que en nuestro grupo le llamamos rutas, que pues también fue una etapa muy potente, ¿no? Con un viajecillo por ahí. Sí, yo creo que ahí éramos como imparables, ¿no? O sea, como que también yo creo que teníamos la suerte de que a todas más o menos nos iban las cosas bien, ¿no? Y teníamos pues una situación relativamente acomodada, a lo mejor no teníamos como muchas otras preocupaciones, ¿no? Que creo que eso también influye mucho en esas Total. etapas, que estábamos pues eso, terminando el colegio, algunas ya empezando a estudiar, o teniendo otros estudios, ¿no? Y creo que fue una etapa chulísima como para, pues eso, para reventarlo todo como educando ya, ¿no? O sea, como ya todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer ahora. Y es verdad que recuerdo también pues esos momentos ya de, joder, que algunas de las de siempre ya dejaban de venir, ¿no? O sea, como que ya también, pues ese momento de, bueno, la gente está tomando realmente la decisión, que lleva pasando desde Rañe, pero bueno, que la gente ya ahí toma la decisión de si me voy a quedar en esto o no, ¿no? Y también recuerdo ahí como momentos difíciles de, bueno, de saber quién se queda y por qué no, ¿no? Y ver un poco ahí, eso lo recuerdo ahí y tal. Y luego el viaje a Ecuador, que lo mismo, ¿no? Que fue también un subidón por el proyecto en sí, por todo lo que nos costó llegar, bueno, pues todos los trabajos por comisiones, no sé, un montón de cosas que ya te meten así en la vida adulta, pero de una manera muy dulce, ¿no? Total. Pero ya nos hemos puesto en marcha. Bueno, pues ya para terminar la marcha nos faltaría la etapa de responsable, de educadora. Sí. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco cómo fue tu trayectoria en relación a las etapas en las que estuviste, así pues bueno, lo que te apetezca un poco compartirnos como hasta ahora, así un poco más desde la emoción o con lo que te apetezca. Vale. Bueno, lo primero es que cuando fui responsable, mis 2 primeros años de responsable todavía era ruta, mi madre fundó un grupo scout de nuestro barrio de toda la vida y bueno, necesitaba responsables y mi hermana mayor Nieves ya era responsable en nuestro grupo y entonces mi hermana Belén y yo, pues yo tenía 18, Belén todavía yo creo 17, nos fuimos al grupo Scout Buen Pastor a intentar impulsar aquello. Y lo recuerdo muy bonito, ¿no? Porque, bueno, era empezar un grupo, que era algo que para nosotras era totalmente desconocido, con mi madre como coordinadora, que era algo también como muy potente, ¿no? Como ver ahí pues dónde estaban sus miedos, dónde no estaban los nuestros, porque al final pues eso, teníamos 18 años y íbamos a por todas. Y compaginar eso con la etapa ruta también me gustó, ¿no? Porque al final eso, estábamos en un momento pues de mucha actividad y creo que también me sirvió como para, pues, como para ver un poco cómo iba a ser la siguiente etapa en el Lince, que yo sé que tenía claro bueno, que sería ahí donde sería responsable más tiempo, ¿no? Y luego ya, pues la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de mi etapa cuando fui responsable de la unidad de lobatos, porque, bueno, la verdad que a mí siempre los pequeños y las pequeñas me han gustado un montón y creo que también con el canal que compartía, pues teníamos la suerte de que éramos amigas y amigos fuera y dentro, y entonces pues que también supimos sacar ahí un montón de jugo a esas unidades, ¿no? Y pues guardar todavía relación con algunos de esos lobatos y lobatas, pues como que me parece que algo dejamos por ahí, ¿no? Claro. ¿Fuiste siempre aquela? Que no me acuerdo. No, yo fui ¿Empezaste? Baguira
Es verdad. Sí, fui Baguira y luego fui a Aquela. Sí, es verdad. Sí. Y luego en Ranger también estuve un tiempo y también lo recuerdo ahí con mucha emoción por esto que decía antes, que yo recordaba mi etapa Ranger como una etapa de mucho descubrir y un poco pues intentar que esa unidad, siendo yo responsable, pues también tuviera esa oportunidad, ¿no? Y de ofrecer así como, pues como alternativas al ocio habitual o eso, una mirada más abierta, una mirada más crítica a algunas cosas y la recuerdo así chula. En Pioneros estuve también y es verdad que ahí no estuve mucho tiempo y bueno, me pilló así como entre idas y venidas de otras cosas, pero bueno, recuerdo ahí sobre todo pues de apoyarme mucho en el CRAL, ¿no? Y como una etapa a nivel emocional bonita por eso, por saber que tú querías seguir presente, pero a lo mejor no podías tanto y que el CRAL siguiese ahí apoyando como esa decisión, ¿no? De no querer salir, pero a lo mejor no poder estar al 100%. Y creo que eso igual no es tan fácil en todos los grupos, pero creo que en el nuestro se pudo dar ahí bien. Y luego ya de animadora contigo, pues la verdad es que también lo pasamos muy bien, ¿no? También tuvimos eso, a gente que había sido nuestros propios lobatos y lobatas y la verdad es que nos pilló también en confinamiento, no sé, bueno, creo que tuvimos también ahí, bueno, pues también el momento de salir, ¿no? De ver cómo iba evolucionando el CRAL y el grupo y darte cuenta de que ya es el momento de dejar paso a las siguientes personas que quieren tirar de esto y como asegurarte por lo menos de haber dejado el resto ahí para que, ¿no? Para que lo que has sembrado pues florezca como tenga que florecer y no sé, lo recuerdo también ahí, no sé, como con mucha emoción, la verdad, de todo el tiempo vivido, la verdad. Sí, que luego además en tu etapa en el CRAL también lo compaginabas con Scout de Madrid durante una época en el equipo de Lobatos, ¿no? Que también estuviste ahí una temporadilla. Sí, ahí también lo pasé bien, la verdad. Porque eso, como la unidad de Lobatos me gustaba mucho, pues así a nivel de la asociación, pues me parecía también como una buena oportunidad así divertida. Para sí. Te proponemos un 2-3, que es decir palabras hasta que a alguien no se le ocurra nada, con diferentes temáticas Scouts. Y ahora vamos con la actividad más divertida, actividad otra vez. Temas o danzas como por ejemplo el chipi chipi. Pelota de ping-pong. Ayer fui al pueblo a ver a la Mari. La misma. Ya sabía que ibas a ir por ahí. Es que no me las he preparado. Yo tampoco, no te jodes. Vale. Bueno, pues has ganado en la primera prueba. Venga, que además seguro que te voy a ganar. El siguiente podcast. Tema reunión otra vez. Comidas típicas de campamento. Como por ejemplo las salchichas con puré. Vale. Chuleta de Sajonia. Crema de calabacín. Lentejas. Paella. En nuestro grupo, migas. En nuestro grupo, cuscús. Sopa. Los espaguetis del último día. Ah, sí. Hamburguesa para cenar también. El penúltimo. Arroz con pollo. Arroz con pollo, ¿no? Es que ya muchos años sin venir, Sara. Claro. Pero yo sí voy de cocinero. Sí. El potrillo de campamento de verano del 18. Bueno, súper típico, vamos. Todo el mundo lo conoce. Los sobres de pasta preparada de los campamento volantes. Y ensalada campera de patata. La tortilla de patata de la última noche del campamento volante. Desayuno con galletas con mantequilla. La primera cena del campamento volante, los bocadillos de embutido, de embutidos, ¿cómo se llamaban? Joaquín o Barea. ¿Era Barea? No sé. Patrocinarnos si queréis embutido de Barea. No sé, típico. No sé, ya. 1-1. Campamentos de verano en los que hemos estado. Ala. Aquí voy a perder seguro. ¿Pero te has preparado o no? No. 1, 2, 3, Otto. El último que recuerdo. Vale. Andagoya. Navamediana. Venga. Estarón. La tortuga de Zarzapardiel. Del COVID. Sí. Gavilanes. Hecho. Vale. Camaleño. Cerdedo. San Emiliano. Santiaguillo de las mulas. El de no sé qué de las mulas. No me acuerdo.
Es que yo creo que no estábamos ni en el grupo, a lo mejor sí, porque tú seguro que estabas No lo cadalso sé, de las mulas o algo así. no me acuerdo. Ese vale. ¿Qué me queda? Caleao. Cofiñal. Ah, mira, muy bien. Eh, no sé si me queda alguno que ya está. Porque el de Hoyos del Espino, ese que... Ese es el de la tortuga de Zarzapardiel. Sí. Mm, Mm. ¿Cuál falta? es verdad, este. Ah, el Llamescau, sí, en Covaleda. El Llamescau Covaleda 2. 2. Llamescau 2. Que Covaleda era 2. el Covaleda 3. Covaleda 3. No sé si queda alguno. Venga, pues lo damos Vamos a como ver. empate. Venga. Venga, Vale. empate, Jedi, ¿Qué que es lo que hay. Vale, bueno, pues ahora vamos a seguir con el campamento volante y vamos a el mirador. Llegamos al mirador. Una parte reflexiva del episodio, ¿vale? En el cual, mediante, pues bueno, a ver, al fin y al cabo, pues son preguntas, pero evidentemente ya tienes total libertad como hasta ahora para hacer la respuesta por donde tú te apetezca un poco, ¿no? Vale. Entonces, en el podcast de hoy, como habíamos comentado antes, pues lo queríamos orientar en escultismo y feminismo, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea inicial era sacarlo también a la par que el 8M, pero bueno, pues por circunstancias no ha podido ser. Te queríamos preguntar, ¿cómo crees que el escultismo educa en valores de feminismo, en igualdad? Primero, perdona, así un poco sí. como una visión, que entiendo que es complicada, pero un poco más generalista, y luego si quieres, como lo podemos bajar un poco al grupo. Vale. O sea, yo creo que como movimiento no se diseñó pensando en el feminismo, ¿no? A pesar de que ya podía existir la idea, porque como empezó solo de chicos, luego separado y tal, y de hecho fue bastante tarde cuando también incluso en España se hicieron los grupos mixtos, ¿no? Pero yo creo que desde que empezaron a serlo, ya empezaron a ser feministas, porque al final todas las actividades que se hacen dentro del movimiento no están clasificadas en ningún momento por sexos, ¿no? Entonces, al final, si todas las personas nos podemos sentir capacitadas para hacer cualquier actividad dentro del escultismo y vamos a estar siempre en igualdad de oportunidad en eso, pues es que no hay nada más claro, ¿no? O sea, yo creo que es un movimiento en el que el feminismo se vive sin esforzarse, por así decirlo, ¿no? O sea, como que no hay casi ni... Luego a lo mejor es verdad que es posible que a nivel liderazgo de entidades y no sé qué, de repente sí que se vea, ¿no? A nivel asociativo, que haya habido más hombres que mujeres liderando la asociación. Pero creo que en la vida scout de verdad, ¿no? Escultista en los grupos, el feminismo es algo que se vive a diario, aunque haya gente que no quiera ni nombrarlo, ¿sabes? O sea, como que yo creo que aunque incluso quien no quiera también está haciendo feminismo, ¿no? También está apostando por ello. Porque nosotras podemos coger el mismo material que los chicos y siempre van a pedir que todo el mundo lo haga, porque vamos a utilizar las mismas herramientas a pesar de que no tal, o sea, vamos a hacer las mismas actividades, vamos a lavar igual, o sea, cualquier cosa que en general esté segregada dentro del escultismo la vamos a hacer de forma igualitaria. Entonces, y ahora un poco más en el grupo, ¿cómo crees que nuestro grupo ha sido un poco la evolución que a lo mejor hemos vivido como siendo chavales hasta ya pues de mayores en nuestra última etapa? ¿Cómo crees que esa perspectiva ha ido cambiando? ¿Cómo lo ves tú? Pues no estoy segura de si ha ido cambiando o simplemente hemos ido cambiando las personas que estábamos en ello, ¿no? Porque yo sí que siento que desde que empecé, a lo mejor en Lobatos no nos hablaron directamente del feminismo, pero a partir de Rangers sí. Y ahí pudimos hacer actividades relacionadas con, pues eso, con si cuándo estamos segregados, cuándo no, qué pensamos los chicos de las chicas de los chicos y viceversa, hablar incluso abiertamente de lo que es el feminismo y lo que no. Y a pesar de que no hemos sido como movimiento activistas en eso, ¿no? O como grupo en este caso, ¿no? A lo mejor no hemos hecho apología de feminismo en alguna ocasión en concreto, creo que siempre es algo que se ha hablado en todas las etapas
yo como chavala creo, pues eso, que desde Ranger se ha podido hablar abiertamente y siendo responsable también hemos hecho actividades directamente relacionadas con eso. Ya no solo el día a día, sino pues concretamente pues hablar del movimiento y hablar de la igualdad de oportunidades y hablar de que el feminismo es algo por lo que dentro del escoltismo también tenemos que luchar, ¿no? Al final, pues si una es scout dentro y fuera, pues también es feminista dentro y fuera. Sí, estoy muy de acuerdo. Eso es algo que es como muy personal, pero a mí me da la sensación que desde el movimiento, asociación a la que nosotros pertenecemos, y lo digo ampliamente porque me da igual de Scouts de Madrid y de MSC, como que hay cierto miedo a decir la palabra feminismo, ¿no? Cuando llega ahora el 8M, que evidentemente no es que tengas que ser feminista un día, ¿no? Se trata es precisamente de que sea un día de lucha, de reivindicación, pero precisamente por esto, como que es algo muy visual por parte de las asociaciones de ver un poco la postura que tienen. Entonces, yo no veo que nunca en los últimos años se haga una mención explícita a escultismo, feminismo, cuando en otra asociación como es ASDE, pues sí se hace. Entonces, tú, ¿por qué crees que existe ese, no sé si es miedo o por qué no se llama las cosas por su nombre? O sea, no sé si a lo mejor tienes así un poco, ¿por qué creerías que puede ser? Yo lo tengo claro, aunque me da mucha pena, ¿Vale? pero lo tengo claro y creo que es porque pertenecemos a la Iglesia y dentro de la Iglesia pues cuesta mucho hablar de feminismo. Yo tengo la suerte de que conozco el feminismo dentro de la Iglesia y conozco la Asociación de las Teólogas Feministas y conozco el movimiento realmente de mujeres dentro de la Iglesia luchando por la igualdad y luchando por el feminismo. Entonces, es una pena que dentro de Scout de Madrid y del movimiento Scout católico no se pueda hablar de feminismo directamente cuando no es algo que esté en contra de la Iglesia, ni muchísimo menos, ¿no? Porque hay muchas cristianas que somos feministas y que queremos cambiar la Iglesia desde dentro, intentando pues que el machismo eclesial desaparezca. Y para eso no hay mejor lugar como un movimiento como el escultismo, que lo estamos viviendo desde dentro, que muchas veces podemos vivir la espiritualidad también desde ahí, pues es que es un sitio maravilloso para poder hacer iglesia, escultismo y feminismo en el mismo lugar, ¿no? Como que, pero creo que da mucho miedo por eso, porque pertenecemos a la iglesia y da miedo un poco pues de qué van a pensar de este movimiento juvenil si dice esto en voz alta. Al final el feminismo es un término muy politizado a nivel partidos y el nuestro movimiento juvenil pues es apartidista, entonces da miedo como que parezca que nos estamos posicionando en algún partido político y pues eso. Ese miedo puedo llegar a entenderlo, pero creo que hay que mojarse, o sea, creo que estamos, ¿no? Pues somos antirracistas y no queremos la guerra ahí, joder, pues también somos feministas, o sea, que no pasa nada, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. creo Totalmente que de es acuerdo. difícil, pero creo que va por ahí. Y me parece especialmente interesante lo que has dicho de que hay muchas veces que se mezcla, que es decir que los scouts somos apartidistas y no somos apolíticos, Claro. ¿no? Porque ¿qué se entiende como hacer política? Por ejemplo, ¿tú qué política dirías que hacen los scouts? O sea, que se aplica, aunque no se llame así. Pero... Claro, pues hace una política de la igualdad, se hace, ¿no? Del buen trato, del cuidado de la naturaleza, se hace política de pacifismo, ¿no? Del no conflicto, porque se hace muchísima política. O sea, que al final nos metemos en todo lo que va en contra un poco de lo que se me ve ahora, ¿no? Pues intentamos eso, cuidar el planeta y ser lo más ecologistas posible. Pues eso, tratar bien al de al lado, da igual por género, por color de piel, por lo que sea. Pues no, pues eso, yo qué sé, solucionar los conflictos de forma pacífica. Pues eso, decir no a un montón de situaciones que están ahora en el mundo global, criticar la situación actual a nivel, yo qué sé, económico, no sé. Y creo que todo eso es política. Lo que pasa es que no hace falta pertenecer a un partido para eso, ¿no? Aunque por pertenecer al movimiento Scout es suficiente. Sí, sí, me parece súper interesante. ¿No a la guerra o sí a la paz? ¿Con qué te quedarías? Pues sí, a la paz. Sí a la paz. Sí. Esto es fuera de guión. Vale, pues... Que la paz es mucho más, claro, no es solo la ausencia de guerra. Sí. No sé si quieres hacer como algo, te apetece compartir algo más en relación del feminismo que actual o de no sé, si te has quedado con algo en el tintero o no.
Bueno, pues así justo cuando estaba diciendo lo del 8M, Sí. reconozco que me hace especial ilusión ver a grupos scout yendo a la marcha de forma conjunta. No me parece una forma de mezclar, sino simplemente que tú dices, pues voy con, yo qué sé, con mi clan y nos ponemos la pañoleta porque esto también pertenece a nuestra vida como clan, ¿no? Y vimos, estaba pues con mis hermanas, varias amigas de scout y mi madre el domingo pasado en el 8M y vimos un grupo scout. Intentamos intuir de qué grupo eran por el color de la pañoleta, pero no lo conocíamos y me hizo especial ilusión, ¿no? Que, bueno, pues que se animaran a salir como scouts a una marcha como la del 8M, Sí. que al final es un momento, pues eso, para reivindicar que dentro también estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego también, que es algo que yo he escuchado, pues como así en movimientos más feministas, de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Pues en relación a otros temas, pues de la formulación al hablar, los segundos apellidos, y que también si en una marcha no hay ningún tipo de una marcha feminista, no hay ningún tipo de visualización de scouts, pues que también es como que no existe, ¿no? Y también al ser algo tan distintivo, la pañoleta, pues como que también me parece muy representativo. Muy bien, vamos a terminar de echar la última mirada en el mirador. La siguiente pregunta es, dirías, ¿cómo ha influido el escultismo en tu vida adulta a nivel de desarrollo como persona? Y para bajarlo, que a lo mejor es más sencillo, había pensado que pensases en 3 ejemplos, que dijeras, cuando me pasa esto, ejemplos, y luego ya pues a lo mejor profundizar, que te hayan construido a ti como persona en tu día a día, con acciones así como más o menos simples. Vale. Me parece una pregunta difícil, ¿eh? También ¿Sí? sí, Tómate tu tiempo, ¿eh? O sea, sí que creo que me ha influido muchísimo y creo que forma parte de mi día a día. Creo que a nivel laboral podría decir, que creo que es algo que se habla mucho, a lo mejor es demasiado típico, pero pues todo el tema del trabajo en equipo, del reparto de tareas, del compromiso porque algo salga adelante, es algo que la gente no sabe muy bien por qué se te da bien o por qué eres así más conciliadora y tal, y creo que en mi caso viene súper influido por haber estado desde los 7 años trabajando en equipo para que saliera el gran juego o la aventura o lo que sea. Y eso es verdad que hay gente que sí que me ha dicho, joder, pues es que, ¿no? Pues que fácil a lo mejor trabajar en equipo, tal. Y yo siempre creo que viene por ahí. Cuando he hecho voluntariado, también hay mucha gente que dice, no, es que cuando venís los scouts se nota, ¿no? Y creo que es verdad, pues que tenemos una forma de organizarnos en la convivencia, ¿no? De gente que no se conoce, que facilita mucho y somos capaces de hacer unos grupos de servicio sin tal y nadie hace pereza o aunque te la dé te vas a levantar igual a fregar y creo que eso pues en el voluntariado, que yo voy todos los años a Etiopía, pues se nota mucho cuando viene un grupo de scouts y la gente lo verbaliza. No es que se nota mucho si vienen scouts o si vienen otro tipo de grupos. Y creo que eso es otro ejemplo claro en el tema la convivencial. proactividad, ¿no? Podría ser así un poco. Sí, incluso en el tema convivencial la gente no está acostumbrada a cocinar para otros que no conoce o estaría, mejor diría, pues me hago mi cena y que los otros 15 ya se vayan haciendo la cena, que no pasa nada, ¿no? Pero como que para nosotras es muy fácil organizarnos y como darnos en eso, ¿no? Y perdona, a mí, o sea, es que lo estoy visualizando en el momento en el que vas de viaje, que a lo mejor también depende del grupo de amigos, de amigas que tengas, pero a mí me ha pasado de ir de viaje y que sean unas personas scout y otras no, y que a lo mejor no hace falta decir nada para ya simplemente con la mirada, que si tú ves que esa persona está haciendo algo o hace algo, que luego no se tiene que hacer explícito que la otra persona hace algo, ¿no? Que todas colaboramos y demás, pero es que justo cuando lo has dicho lo he visualizado un montón. Y luego la última, pues la verdad es que creo que como madre, pues también me ha ayudado un montón, pues tanto a gestionar situaciones como educadora, ¿no? De ahora 3 hijos, creo que me ha ayudado mucho, ¿no? Pues a escuchar lo que sienten antes de lanzarme a cosas, ¿no? O a ofrecerles ver cosas que yo he vivido, pues yo que sé, a valorar la naturaleza, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando vamos en el coche y de repente uno de mis hijos decía, ay, ¿habéis visto qué paisaje tan bonito? Digo, wow, algo hemos hecho bien ahí, ¿no? De andar siempre, pues eso, valorando el entorno que tenemos y creo que eso también
pues me ha ayudado mucho como madre el haber Mm. vivido tantos años dentro del escultismo. Pues para ser tan difícil la pregunta, lo has hecho Bueno, no de, sé. de maravilla. Bueno, muy bien. Pues pasamos a la siguiente etapa y nos vamos al el recuerdo de campamento. Entonces, ahora, si quieres traer tu recuerdo, Recuerdo de campamento. cuéntanos, ¿qué nos has traído? Pues he traído mi navaja suiza. Cuando Nacho me dijo que tenía que traer un objeto, y me dijo, no se te olvide, no se te olvide. Yo pensé, no se me puede olvidar porque la llevo siempre en la mochila, ¿no? Entonces era fácil. Esta navaja, pues me la regaló una de mis mejores amigas, Ro, cuando ya, bueno, sí, seguía como responsable, ya era responsable, y me iba a otro viaje que no tenía que ver con el escultismo, pero pensó que me podía venir bien. Y es algo que utilizo muchísimo, que pensé que siendo scout habría utilizado mucho más también si lo hubiese tenido a mano. Y además es algo que me da mucho pie a decirle a la gente que soy scout. A la gente le sorprende a veces que la lleve y a mí me parece súper útil, ¿no? Como que no me parece... Entonces, bueno, me tengo que acordar a veces de sacarla porque no se puede meter en todos sitios, pero salvo eso, es algo que utilizo, pues yo qué sé, para pelar una manzana en un parque, ¿no? Ya puede ser a mis hijos o a los hijos de otras. Para arreglar algo en el trabajo porque no tenemos el destornillador y llevo uno y lo saco. No sé, como que es una herramienta que me hace saber que, pues que sigo siendo scout, ¿no? Que soy scout porque tengo como habilidad para resolver lo que necesite, pues a través de una cosa que tiene un montón de cachivaches, ¿no? Que a veces, pues, o otra persona dice, ay, alguien tiene un tal, y pues al final la navaja tienes un montón de cosas útiles, ¿no? Pues es unas tijeras, un tal. Entonces, no sé, como que me gusta mucho sentir que la sigo utilizando y que forma parte, pues, un poco de eso, de mi vida scout. Pues muy chulo. Pues muchas gracias por compartirlo. Y ahora pasamos a la llegada al campamento. Bueno, pues ahora hay dos cosas que nos quedarían. Una sería hacer como una pequeña reflexión final de qué significa para ti ser scout hoy, ¿vale? Y luego, pues bueno, aportar todo lo que te apetezca para cerrar el podcast, Vale. que es el primero y pues no sé si se ha notado, yo estoy un poco nervioso. ¿Tú estás nerviosa? Yo nerviosa, ¿no? No, te he visto No, muy suelta, la verdad. sí, o Muy sea, bien. así como en la conversación contigo. ¿No? Sí. Luego no sé qué saldrá, pero... No, bueno, vamos, seguro quiero decir, que no sé súper cómo bien. quedará, pero... Eso, ¿qué significa para ti ser scout hoy? Joder, yo creo que he dicho un montón de cosas, ¿no? De lo que Sí. suponen ahora en mi día a día. A mí me gusta mucho como seguir teniéndolo presente, ¿no? Para, pues eso, como porque creo que es un método que ayuda a vivir el día a día en el mundo en el que estamos, ¿no? A mí personalmente me preocupa un poco la situación actual y creo que cuando una pues echa un ojo a la ley Scout o echa un poco la vista atrás a todo lo que ha vivido bueno, o comparte con otras personas Scout, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en casa con Jesús o no sé, con mis hermanas, que podamos hablar de cosas relacionadas con Scout, al final como que ayudan a hacer este mundo un poco más bonito, ¿no? Como a vivirlo como un poco más, con más de tranquilidad o saber que se pueden hacer todavía muchas cosas, ¿no? Que se puede, pues eso, disfrutar de la naturaleza, que se puede una mover y decir con lo que está de acuerdo y con lo que no, y no callarse, ¿no? O sea, como que es verdad que para mí, pues es muy importante. Creo que por eso también, ¿no? Porque siempre es algo con lo que he vivido que siempre ha estado dentro, ¿no? Que no digo que a todo el mundo que haya vivido dentro de un grupo scout tenga que pasarle igual. Pero bueno, a mí sí que me ayuda pues a sonreír un poco al mundo, ¿no? De la situación en la que vivimos ahora. ¿No? Sí, pues mira, justo sí. No iba por ahí, pero sí, eso. Muy bien. Pues nada, ya llegamos al campamento. Llegada al campamento. El objetivo pues que nos planteábamos para hacer el podcast pues era una forma como de compartir experiencias de cada persona que pase por el podcast de la Flor Roja. Y nada, bueno, pues que ha sido un placer estar contigo y como es la primera invitada,
creo, bueno, a lo mejor otras personas también, si no lo han visto, será una sorpresa, porque tenemos un regalito para ti, Ah, que es la pañoleta de la Flor Roja, que la bien. estamos estrenando hoy. Y nada, pues que Muy chula. nos hace mucha ilusión compartirla y que la llevéis de recuerdo del podcast. Qué bien. Es muy chula, la verdad. Sí, y esta ha quedado un pelín pequeñita. Así que nada, pues esperamos que os haya gustado. Muchas gracias, Sara, por Gracias. venir, por compartirnos tus experiencias y tus reflexiones, que seguro que nos gustan un montón. A mí me han encantado. Y nada, pues que seguimos con el campamento volante. Próximo podcast, siguiente invitado, ya veremos quién es. Y seguimos con nuestro lema, construir un mundo mejor. Buena caza. Chao. Adiós. La flor roja nos alumbrará, manada danza en derredor.